todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. A efecto de celebrar nuestra quinta reunión de trabajo, con el propósito de atender los diversos asuntos en cartera, por lo que le solicito al senador Juan Quiñones, secretario de esta comisión, me auxilie para hacer del conocimiento de los integrantes la existencia del quórum reglamentario. Le informo, senador presidente Ricardo Moreno, que se cuenta con la presencia de 10 señores y señores senadores, por lo que hay quórum correspondiente. Muchas gracias. Le pido al senador secretario someta a la consideración del Pleno el orden del día. Bien. Proyecto de orden del día. 1. Registro de asistencia. 2. Declaración del quórum. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Acuerdo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes por el que se establece el formato para la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, con motivo del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos. 1. Proyecto de dictamen respecto al punto de acuerdo para invitar a la ciudadanía a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte. 2. Proyecto de dictamen respecto al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el artículo 9 transitorio del reglamento de la Ley de Aeropuertos en relación con la exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a transportistas y operadores aéreos. 3. Proyecto de dictamen respecto al punto de acuerdo por el que se hace un llamado a los titulares de las Secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes para que analicen el fallo que se va a dar en la licitación número LO 099 KDH 999-E88-2017 del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 4. Proyecto de dictamen respecto al punto de acuerdo que exhorta al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de Administración Pública y a las entidades federativas involucradas en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o proyectos relacionados al mismo a tener una constante comunicación y coordinación entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal licitadas por premuras. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Negativa. Abstenciones. Se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, senador. Le solicito al senador secretario Quiñones someta a consideración del Pleno la aprobación del acta de la sesión anterior. Se solicita la aprobación de la sesión en el siguiente punto relativo al acuerdo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que se estableció. No. El acta. Pero, acá está. Perdón. Sí. Los que estén por la afirmativa de la aprobación del acta, sírvanse levantar la mano, por favor. Se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Hágame el favor, señor secretario, de continuar con el siguiente punto del orden del día. Bien. Acuerdo de la Comisión de Comunicación y Transportes por el que se establece el formato para la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, con motivo del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como es de su conocimiento, la directiva de la comisión
ha hecho llegar a todos y cada uno de ustedes el proyecto respectivo. Ha sido un documento elaborado por consenso. Lo ponemos a su consideración. Si hubiera alguna intervención, con gusto. Adelante, el senador Juan Antonio Martín. Claro que sí, gracias. Estoy viendo lo que es el cuerpo de lo que es el dictamen. Hay una intervención de lo que es el secretario hasta por 20 minutos y posteriormente hay intervención de cada uno de los senadores de grupos parlamentarios. Y aquí lo que me llama la atención es el tiempo, porque dice que hasta 3 minutos. Mi punto de vista, creo que se debe dar poquito más de tiempo porque sean 6 minutos únicamente la que cada grupo parlamentario estaría interviniendo. Entonces, que pudiese ser ampliarlo pues poquito más el tiempo para que no acotáramos nada más a 3 minutos, ¿no? Eso sería la única observación. La senadora Unice. En ese sentido, yo también haciendo el análisis de la propuesta, a mí me parece prudente dejar los 3 minutos. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque hay bueno, además de que quiero comentar que hay, en el acuerdo hay un pequeño error, nos está faltando, nos brincamos de un sexto a nos falta un séptimo acuerdo, o ahí, bueno, a lo mejor fue un error de redacción. Es un error pero sí me gustaría comentar que estamos considerando una intervención de senadores que no son integrantes de la comisión y que se van a registrar hasta por 3 minutos. Es decir, tenemos una primera intervención por parte de los grupos parlamentarios, después una segunda intervención por parte de los grupos parlamentarios y no obstante una tercera intervención de senadoras y senadores que no pertenecemos. A mí me parece que porque además ya esta comisión ha tenido la experiencia con este mismo formato y ha sido, se extiende muchísimo, no es exhaustiva y no logramos concretar, inclusive por parte de los secretarios, respuestas que nos permitan a nosotros considerar contestadas nuestros cuestionamientos. Entonces, creo que es prudente y vamos a ser muy honestos, tampoco nunca respetamos los 3 minutos. Entonces, eso nos lleva a una dinámica un poco complicada si lo dejamos o extendemos esos 3 minutos. A mí me parece que deberíamos considerar ampliar a lo mejor a más minutos, pero o eliminamos esa parte de intervención de senadores, porque al final de cuentas me queda claro que todos los senadoras y senadores tienen algún interés de participar, pero me parece que cada intervención de cada grupo parlamentario debería estar recogiendo las intenciones de sus grupos parlamentarios y en ese sentido, a través del integrante que representa esta comisión, pues puede hacer un acuerdo a lo interno de su grupo parlamentario para recoger todas las inquietudes de sus senadoras y senadores. La senadora Villegas Canché. Gracias, presidente. Pues igual, sumarme, yo creo que la participación de los senadores y senadoras nada más debe de ser de los integrantes de esta comisión y que los senadores que de su grupo parlamentario que tengan alguna petición se la hagan llegar al senador que va a participar. La verdad es que si no es muy desgastante, creo que nos tenemos que alinear a las comparecencias que se han dado en el pasado y como bien comenta, pues nadie respeta el tiempo. Entonces sería muy tardada y que solo participemos pues los integrantes de esta comisión. Gracias, senadora. El senador Guadiana. Bueno, miren, yo creo que en virtud de lo que dice el senador Juan Antonio Martín del Campo y las senadoras, yo pienso que sí debe alargar 3 minutos, se me hace muy poco. Aparte, pues viene un secretario, pues hay que aprovechar el tiempo. Yo pienso que los miembros de la comisión debemos, los que quieran hablar o hacer intervención, que hablen pues de mínimo 5 minutos. Y ahora, si la comisión aprueba que hablen otras senadoras y senadores que no son miembros y que estén presentes, pues sí acortárselos a 3 minutos, ¿verdad? Pero a los miembros de comisión propongo que sean 5 y a los que no son miembros, si se les deja hablar,
3 minutos. Buenos días, gracias, presidente. En el mismo sentido que el senador Martín del Campo y el senador Guadiana, yo considero que 3 minutos es poco tiempo, 5 minutos apenas si alcanza, pero en fin, 5 minutos creo que ya podríamos cuestionar mejor. Y también deberíamos de permitir que quien así quiera participar, aunque no sea miembro de la comisión, lo pueda hacer en un menor tiempo. 3 minutos está bien, pero no podemos coartar la posibilidad de que un senador no participe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros. Miren, yo estaría de acuerdo en los 3 minutos para quienes no formen parte de la comisión. No podemos dejar de reconocer el derecho que tiene cualquier senador o senadora de hacer uso de la palabra. O sea, no los podemos, porque estamos conforme al reglamento, es expreso, el artículo 142, cualquier senador puede asistir con voz pero sin voto, que vamos a recibirlo en comisión. No es un formato pactado del Pleno, sino lo vamos a recibir en comisión. Entonces, yo sería, con todo respeto, plantearía esto, y sí de acuerdo en que no fuera tan extenso como el posicionamiento de los grupos parlamentarios, sino que hubiera un tiempo menor. Senador Quiñones. A ver, yo creo que de inicio el proyecto del formato es la intervención, 2 intervenciones para cada grupo parlamentario, y si pudiera ser por 5 minutos, no debe ser un problema. Si al final se consensa en los grupos parlamentarios, pues algunos querrán participar, o como son más extensos los grupos, algunos más y otros menos. A lo mejor no tenemos tanta participación, porque la vez pasada también que estuvo el secretario no hubo la gran participación, y fue ahí en el salón del pleno de la comisión permanente. Entonces pudiéramos evitar, pues ahora sí, coartar la libertad de los senadores basado en un momento dado en lo que se consideren los grupos parlamentarios, quién participa, y se le da el tiempo respectivo. Yo creo que 5 minutos es un buen tiempo. Bien, quiero un tanto sustentar el proyecto. Esta presidencia no tiene ni por asomo la intención de limitar el derecho de los senadoras, de los senadores a participar, pero evidentemente la realidad nos impone en que el tiempo nunca es respetado. Digamos que lo que se establece en el acuerdo es una recomendación, amable recomendación, de 3 minutos, a sabiendas de que se va a extender un poco más siempre, y no haremos uso de las reconvenciones necesarias. Dejaremos incluso que se extienda hasta los 5 minutos sin reconvenir, sin hacer ningún llamado. Si dejamos 5 minutos, entonces se nos va a ir a 7, a 8, y creo que no es necesario. Y la verdad es que esta presidencia no quiere parecer ni autoritaria ni mucho menos, que llegado el tiempo estemos haciendo los señalamientos respectivos. Creo que no es prudente, no es necesario, y más me parece bien que así sea entendido como una recomendación de 3 minutos en cada ronda, a sabiendas que podemos llegar hasta los 5. Si es de 5, entonces tendremos una comparecencia ya no tan corta, será bastante larga tal vez. Por lo que hace a las intervenciones de quienes no son integrantes de la comisión, en el formato se establece, si bien como lo señala el senador Mancera, cualquier senador tiene derecho a participar con voz en las comisiones, lo cierto es que esta parte está diseñada para aquellos senadores que forman parte de grupos parlamentarios que no están representados en la comisión, a fin de que todas las expresiones tengan voz en esta comparecencia.
no es abierto, no es a cualquier senador, aunque evidentemente si se presenta y nos pide hacer uso de la palabra, señalaremos que no es parte del proyecto, del acuerdo, más bien, que se tome, sin embargo, se le otorgaría sin mayor problema. Pero, insisto, el diseño institucional que estamos presentando es que se tome en cuenta la representación de los grupos parlamentarios y no tanto de los senadores en lo individual. Evidentemente, esto tiene por objeto que haya cierto orden, que no sea una comparecencia en extremo larga, que sea provechosa y que sea representado el punto de vista de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado y que quieran hacer uso de la palabra. Entonces, si no tuvieran ustedes inconveniente, yo sostendría la propuesta con el compromiso, insisto, de sostener hasta los 5 minutos ambas intervenciones de los grupos parlamentarios representados en la comisión y de 3 minutos de aquellos grupos parlamentarios que no estén representados en la comisión. El senador Mancera. Distinguido presidente, yo entiendo perfectamente el razonamiento que se hace y creo que pudiéramos tener el compromiso incluso de la brevedad. Me parecería una señal no apropiada porque el secretario que va a comparecer es un secretario que tiene temas del mayor interés nacional y que hagamos estas distinciones a algunos hacer posicionamientos hasta de 10 minutos y en este caso solamente restringirlo a 3 minutos me parece restar la importancia a la comparecencia quien lo está haciendo. Entonces, yo insistiría que se dejaran los 5 minutos, que eso es algo que se ha manejado, y para quienes no están en ese formato, los 3 minutos, con el compromiso, pues, de que nos apeguemos al tiempo. Yo lo volvería a proponer con todo respeto. Sí, yo en mi intervención anterior en ningún momento dejé explícito ni lo quise suponer que esta comisión, los integrantes de esta comisión pretendemos coartarle la libertad a cualquier senador o senadora. Sin embargo, me queda claro que el comentario que hice es porque ha habido una falta de respeto por parte de algunos senadoras o senadores que no acotan el tiempo que se permite. Si estamos hablando de los tiempos que establecen los reglamentos, pues también deberíamos llevarlo al pie de la letra. En ese sentido, mi participación, insisto, tiene un sentido más de orden en el formato para poder tener una dinámica que nos permita a los que sí somos integrantes y que además en el seno de esta comisión hemos discutido muchísimas veces y que además nos toca a nosotros llevar el debate de los temas que hemos dejado pendientes o que hemos estado analizando, pues poder llevar un debate ordenado. En todo caso, si vamos a considerar esta intervención por parte de los senadores que no son integrantes, y lo que también ha sucedido en otras comisiones es que para llevar ese orden pudiéramos pedirle a los senadores y senadoras que quieran intervenir que hagan una especie de solicitud a la presidencia para que haya un registro previo y tener una lista de cuántas personas van a querer participar a través de cada uno de los senadores que representamos los distintos grupos parlamentarios, poder acercar esa lista y decir, vienen 2 o 3 integrantes de mi grupo parlamentario que les gustaría participar, porque si no sucede lo mismo, llegan senadores que se van pasando por el debate y se suman al debate porque justo nos parece interesante y enriquecedor, y entonces realmente desbordamos y descontrolamos una comparecencia. Entonces, si la intención no es quitarle la posibilidad y en un acuerdo de respeto a los tiempos, también me parece un acuerdo al que podríamos llegar en donde si va a participar algún senador, que solicite su participación con antelación, porque si no esto se vuelve una cosa que
podría no tener un orden, ¿no? Yo solicitaría nomás a la presidencia, a la secretaría, que si sometemos a votación lo de los 5 y 3 para pasar a otro punto, si es que lo consideran los senadores y senadoras suficientemente discutido el tema. Yo quisiera proponer lo siguiente, a efecto de que tengamos un acuerdo que permita transitar adecuadamente la comparecencia, en el sentido que establezcamos un formato que privilegie la participación de los grupos parlamentarios, las posiciones de los partidos políticos representados en el Senado, sin soslayar el derecho que tienen los senadoras y senadores de participación de acuerdo con el reglamento y con la propia ley orgánica. De tal suerte que les quisiéramos proponer que pudiéramos tener efectivamente las 2 rondas de 5 minutos, con un máximo de 7, es decir, la presidencia tolerará que se puedan exceder hasta 7 minutos, evidentemente llegado el término de los 5 minutos se le avisará al senador que esté en uso de la palabra que lleva 5 minutos, a los 6 y medio se le reconvendrá para que concluya a los 7, si no tienen inconveniente. Por lo que hace a los senadores que no son miembros de la comisión, yo sí mantendría la propuesta que tuvieran 3 minutos para que se puedan extender hasta 5, de tal suerte que tengan toda la posibilidad de hacer los planteamientos, las preguntas, los razonamientos que estimen convenientes en el seno de esta comparecencia. Con estas modificaciones me permitiría instruirle a la Secretaría, tome la votación para la aprobación. La senadora Maribel Cancha. Bueno, hay un acuerdo que está proponiendo usted, presidente, donde estarían 2 rondas de cada grupo parlamentario y una ronda de aquellos senadores que no pertenezcan a la comisión, ¿no? Entonces, ese sería el punto. Entonces, de 5 minutos hasta 7 de los que participamos en la comisión y 3 minutos, máximo 5 minutos de una ronda. O sea, estaría votándose este acuerdo, esta propuesta, en sus términos. Así es. Y que antes de que se dé esta reunión se registre y no que estén pasando y que no, pues yo quiero participar, ¿no? O sea, para que haya formalidad. Agregaríamos, si no tienen inconveniente al acuerdo, un punto de acuerdo más, valga la expresión, en el sentido de que los grupos parlamentarios representados en la comisión registrarán a más tardar al inicio de la comparecencia quiénes son los senadores y senadoras que van a participar en la misma. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces le pediría al señor secretario que recabara la votación. Los que estén de acuerdo en la propuesta del senador presidente Ricardo Moreno, porque las primeras 2 rondas sean por 5 minutos y la tercera ronda sea por 3 minutos. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario. Le pediría que pasáramos al siguiente punto del orden del día. Bien. Están a consideración los proyectos de dictámenes presentados. Sí, son 4 puntos de acuerdo. El primero, dictamen a la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición como punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo para invitar a la ciudadanía a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte. Es correcto. El cual la propuesta es que se deseche. Quisiera, en virtud que son dictámenes que se someten a discusión y aprobación en esta reunión, corresponden al rezago con el que cuenta esta comisión, y toda vez que los mismos se encuentran en el mismo sentido, es decir, de desechamiento, se propone se sometan a votación
en un solo acto, si no hubiera inconveniente, o si alguno de los senadoras y senadores quisiera reservar alguno, lo podríamos hacer para su discusión en lo particular, a efecto de que agotemos el principio de economía procesal. Sí. Lo reserva, de acuerdo. Y el del artículo 9 transitorio. También. Así es, nomás los dos. ¿Alguien más? Bien. Vamos a votar entonces. El 1 y el 2, independientes. El 3 y el 4 Sí. se someterían juntos, en forma conjunta, el 3 y el 4. Los que estén por la afirmativa en el sentido del proyecto de dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Se aprueba. Muy bien, entonces pasaremos al proyecto de acuerdo en virtud del cual se invita a la ciudadanía a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte. Tiene el uso de la palabra el senador Martín del Campo. Gracias. A ver, que no se malinterprete que el Senado estamos en contra del uso de la bici, porque a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, aquí más bien el sentido de que viene el exhorto es muy laxo y creo que por eso se está desechando, porque únicamente hace de los dos puntos que dice el Senado de la República invita cordialmente a la ciudadanía en general a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte. Es un exhorto pues a los ciudadanos, pero yo creo que también aquí tendremos que hacer un punto de acuerdo, y ustedes me lo permiten, posteriormente para poderlo robustecer, que no nada más sea los ciudadanos, sino que también podemos involucrar a los gobiernos, como ya hay varios gobiernos que están involucrados precisamente en el uso de lo que es la bicicleta y también en lo que es la infraestructura. Entonces, que se entienda pues que se está desechando por lo laxo que esté este punto de acuerdo, y ojalá que posteriormente podamos presentar uno, pero con mayor sustento, ¿no? Es por eso. Sale. Efectivamente, tiene que ver con ello, y en virtud de que existe un Día Nacional de la Bicicleta, que es en el mes de julio, si mal no recuerdo, en el que se promueve este medio de transporte prácticamente en todos los órdenes de gobierno, desde los municipios hasta la federación. Y evidentemente no se trata solamente de utilizar la bicicleta, sino todos aquellos medios alternativos de transporte que permiten no solamente eficientar perdón ustedes, la movilidad, sino también de contribuir a que haya menos emisiones al medio ambiente. En ese sentido, creo conveniente que podamos fortalecer un punto de acuerdo. Si nos lo permiten, elaboraríamos uno en ese sentido para que en la próxima sesión pudiéramos abordarlo. El senador Mancera. Yo consideraría, como bien lo señala el senador Martín del Campo, que quizá en lugar de desecharlo se tenga por atendido con las consideraciones que está dando ahora el presidente, porque sí suena difícil, complicado que se deseche, ¿no?, el exhorto a la ciudadanía, más bien que se tenga por atendido con el Día de la Bicicleta o las demás actividades, que se pueda elaborar, pero no en el sentido de que quede como desechado. Les propondría en ese sentido, creo que es correcta ambas apreciaciones. El punto de acuerdo evidentemente que se propone es muy laxo, no es malo en sí mismo, es una muy buena intención, pero creo que debe ser acompañado por una serie de pronunciamientos y de medidas de mayor profundidad, de tal suerte que lo que acordaríamos sería, si ustedes estiman pertinente, reservarlo a efecto de que propongamos uno con mayor contenido, que promueva otros medios alternativos de transporte. Ya la bicicleta no es el único medio alternativo, invitando a las autoridades
de los diversos órdenes de gobierno a tomar medidas a efecto de que favorezcan la movilidad en sus demarcaciones, y creo que con ello podríamos lograr un mejor acuerdo. Con estas apreciaciones les preguntaría, le pediría al secretario recabe la votación. Claro. Quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano con esta propuesta de que se incremente. ¿En contra? ¿Abstenciones? Una abstención, se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, senador. El siguiente dictamen es el referente al proyecto de dictamen respecto al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el artículo 9 transitorio del reglamento de la Ley de Aeropuertos en relación con la exclusividad que guarda aeropuertos y servicios auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a transportistas y operadores aéreos. Está a su consideración. Nada más cuestión de redacción en el cuerpo del dictamen, en las consideraciones, en el tercer párrafo, debido a que ya está derogado lo que es el reglamento. Entonces, nada más hay cuestión de dar una buena redacción, es lo único. Es todo. Con esa consideración, le solicito a la Secretaría recabe la votación. Bien. El proyecto de dictamen se somete a su aprobación. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano con, desde luego, la aseveración que hace el senador Juan Martín del Campo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, señor presidente. Esta presidencia preguntaría a las y los senadores si existe algún asunto general que deseen registrar. El senador Mancera. Más que un asunto general, nada más es para hacer una consideración a mis compañeras y compañeros, presidente. No, se me pasó comentarlo en el momento que estábamos discutiendo el formato de la comparecencia del secretario, pero no hicimos alguna consideración respecto de un derecho que está implícito en cada una de las intervenciones de los senadores o de las senadoras, que es el derecho de réplica. Entonces, no lo dejamos expresamente regulado. En otras comparecencias se ha establecido que en caso de que hubiera réplica se tendrá hasta tantos minutos, o bien si se va a establecer por acuerdo que no habrá réplica, pues porque está implícito en cada intervención. Entonces, valdría la pena, si lo consideran así, hacer una adenda, porque yo sé que ya se votó el acuerdo, porque de otra manera pues se puede presentar en la sesión misma. Cualquier senador o senadora podría pedir su derecho de réplica. El formato que, si me lo permite, el formato que se presentó precisamente lleva implícito que en la segunda ronda sea prácticamente un posicionamiento y la réplica, el uso del derecho de réplica. Quiero hacer una consideración también. A partir de que se incorporó la protesta de todos los funcionarios públicos que comparecen ante el Poder Legislativo a efecto de que se conduzcan con verdad, la réplica como tal deja de tener tanto sentido. Es decir, quien comparece, en este caso los secretarios, vienen a presentar información de sus dependencias y se presume que es cierta, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, no es el formato que se está presentando, que se debiera existir, un formato propio para el debate con el funcionario, en virtud de que representamos a instancias distintas, y en ese sentido me parece que ya no sería prudente mantener el tema de las réplicas, aunque entiendo perfectamente bien el sentido de la intervención del senador Mancera. Esta es una apreciación simplemente personal. Entiendo que los usos, las costumbres e incluso lo propio del régimen parlamentario es el diálogo, y en ese sentido creo que debe prevalecer. Por eso es que existe el segundo posicionamiento a cargo de los partidos políticos, precisamente para que sirva en una parte como réplica y en otro como posicionamiento. Solo que quede claro que está a salvo el derecho de réplica de cualquier senador. O sea, si alguien en la comparecencia pide hacer uso del derecho de réplica,
sería muy difícil que se le negara, que no está previsto y en el reglamento está previsto, eso sí, que tiene derecho de réplica. Adelante, senadora. Y sobre todo que se acuerde o no, un acuerdo no puede estar por encima del derecho del senador. El senador, en el momento en que se sienta que hay algo que contestar, pues tendrá su derecho a participar. En ese caso lo podríamos regular, pues en otras comparecencias, si hubiera réplica, sería hasta por tantos minutos, ¿no? Porque si no puede ser una réplica de 10 minutos. Si me permiten, lo que pudiéramos hacer, como ya está votado, presentar un acuerdo de la directiva para la comparecencia, a efecto de que si hubiese réplica será hasta por 1 minuto y se desahogará de esa forma. ¿Les parece bien como un acuerdo de la directiva? Muy bien. Si no hubiera otro asunto general que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:03 del día de la fecha. Muchas gracias por su asistencia.